¿Qué significa tener la conciencia cauterizada? La conciencia cauterizada es mencionada en Timoteo 4:2, donde el apóstol Pablo habla acerca de aquellos cuya conciencia ha sido cauterizada o dejada insensible, en la misma forma que una piel de animal marcada con un hierro llega a ser insensible a más dolor. Para los seres humanos, tener una conciencia cauterizada es el resultado de pecar continua e impertinentemente. Finalmente, en pecado, enturbia el sentido moral del bien o del mal, y el pecador impenitente se hace insensible a las advertencias de la conciencia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para que nos guíen. En el momento de la salvación, somos limpiados del pecado heredado de Adán y de todos los pecados personales, pero al seguir en nuestro camino como cristianos, seguimos siendo proclives al pecado. Cuando lo hacemos, Dios nos ha dotado de un método de limpieza para restaurarnos al punto de la salvación. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nos dejamos practicar pecados de actitud mental, estamos apagando el Espíritu Santo. Se nos manda a no apagar el Espíritu Santo, quien nos habita. Cuando seguimos en nuestros pecados de actitud mental sin confesarlos y comenzamos a practicar estos pecados en nuestros cuerpos, entristecemos al Espíritu Santo, algo que no debemos hacer. Y una vez más, tenemos la opción de confesarlos y de arrepentirnos, o de continuar en el pecado y retroceder espiritualmente. Cuando seguimos con el pecado, nuestras almas empiezan a ser moralmente insensibles. Por fin llegamos al punto donde nuestra conciencia está cauterizada y no es capaz de ayudarnos a discernir entre el bien y el mal. Es como si un hierro caliente se aplicó a nuestra conciencia y lo destruyó, o la destruyó. Y lo que es peor, podemos llegar al lugar donde no nos importa cuán pecaminosos somos. Esto es lo que se quiere decir en Timoteo 4:2, donde Pablo se refiere a los falsos maestros, llamándolos embusteros hipócritas que tienen la conciencia cauterizada o encallecida. Esto se ve en el mal puro, por ejemplo un asesino en serie, quien ha tenido su conciencia cauterizada y ya no funciona ni le guía en lo que es correcto e incorrecto. Los cristianos que siguen pecando a pesar de la disciplina divina pueden de hecho pecar ellos mismos de esta vida y a la presencia de Dios. Dios puede llevar a un creyente pecaminoso al cielo a fin de impedirlo hacer más daño a sí mismo y a su testimonio para el santo nombre del Señor. Si alguno ve a su hermano cometer algún pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte, y en ese caso no digo que se ore por él. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Estos pecados no nos hacen perder nuestra salvación, pero sin duda afectan nuestra relación con Dios y con los demás. Somos sabios si nunca nos deterioramos hasta el punto de tener la conciencia cauterizada. Finalmente tenemos que saber cuál es el pecado de muerte. El pecado de muerte es un pecado deliberado, consciente, continuo y falto de arrepentimiento. Dios en su gracia permite que sus hijos pequen sin castigarlos de inmediato. Sin embargo, llega un punto cuando Dios ya no quiere permitir que un creyente continúe pecando sin arrepentirse. Cuando se alcanza este punto, algunas veces Dios decide castigar a un cristiano, aún al punto de quitarle la vida. Eso fue lo que hizo en Hechos 5 del 1 al 10 y Corintios 11 del 28 al 32. Tal vez esto es lo que Pablo describe a la iglesia de Corintios en Corintios 5 del 1 al 5. Sin duda alguna debemos orar por los cristianos que están pecando. Sin embargo, puede llegar el momento cuando Dios ya no escuche las oraciones por un creyente pecador a quien Él ya ha considerado necesario juzgar. Es difícil comprender a veces cuando ya es demasiado tarde para orar por una persona. Dios es bueno y justo, y solo tendremos que dejarle a Él la decisión de cuándo es demasiado tarde y confiar en su juicio.